Dostana es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de comedia y romance, protagonizada por Priyanka Chopra como Neha, John Abraham como Kunal, Abhishek Bachchan como Samir y Bobby Deol como Abhi. Comencemos. Empezamos viendo una fiesta en la playa de Miami. Hay un hombre llamado Kunal y otro llamado Samir. Los hombres se van cada uno con una mujer a una casa de huéspedes. Al día siguiente Samir y Kunal se presentan, pues no se conocían antes de la fiesta. Samir se va a su trabajo en el hospital. Nos damos cuenta de que es enfermero. Luego vemos también a Kunal en su trabajo, en la playa. Es fotógrafo profesional y está con una modelo. A la sesión de fotos llega otra mujer, quien le dice a Kunal que tiene 2 semanas para desalojar su apartamento, pues le rentará la habitación a una persona que sí le pagará, y se va. Kunal queda preocupado. Luego se dirige a la avenida a tomar un taxi. Del otro lado de la calle también está Samir y detienen el mismo taxi y se suben. Discuten de quién tomó primero el taxi, pero al darle la dirección al taxista se dan cuenta que van para la misma dirección. Llegan a un lujoso edificio de apartamentos. Los dos suben a la misma planta y al mismo apartamento, y ahí los recibe una mujer. Ambos ven el apartamento y les parece muy hermoso, aparte de que está muy bien ubicado, pero la señora les informa que no alquilan a hombres y les dice que se vayan. Samir y Kunal van a un puesto de perros calientes y un soldado los ve. Se acerca a ellos llorando y dice que los dos le recuerdan a él y su novio, pero ahora están separados porque a su pareja lo enviaron a Irak. Samir y Kunal se sienten incómodos, por lo que Kunal se aleja, pero en ese momento Samir tiene una idea. Él le sugiere a Kunal que podrían alquilar ese apartamento si se hacen pasar como una pareja de gays. Kunal se niega, pero Samir le dice que es una buena oportunidad tomar ese lugar, además que solo lo sabrá la señora que los renta. Luego de pensarlo, Kunal acepta y van nuevamente al apartamento a hablar con la señora y le dicen que son pareja y que con ellos no tendrá ningún inconveniente. En eso la sobrina de la señora, llamada Neha, llega. La tía le cuenta que los 2 hombres son pareja y quieren alquilar las habitaciones. Neha habla con ellos y les pide que le cuenten su historia de amor. Samir se inventa un viaje a Venecia donde ambos se vieron por primera vez hace 3 años y quedaron enamorados. Kunal se molesta pues le parece Neha muy hermosa y ya no podrá cortejarla pensando que le gustan los hombres. Neha y su tía deciden alquilarles una de las habitaciones, pero ellos dicen que quieren las 2 y convencen a Neha pues ya no tendrá que buscar otro huésped. Pasan los días y la convivencia entre Neha, Kunal y Samir es muy buena. Salen, se divierten y comparten. Samir y Kunal van a la oficina de migración a solicitar su residencia. Neha los acompaña y les dice que hay una sección que es exclusiva para parejas del mismo género, por lo que van a esa sección. En el baño, Samir le dice a Kunal que no pueden hacer eso, pues es ilegal y también serán más personas pensando que son gays, pero Kunal lo convence y deciden pasar la solicitud, pues el trámite es mucho más rápido que el de los demás. Por otro lado, vemos que Neha trabaja como una de las diseñadoras creativas de una revista de variedades. El director actual de la revista le dice a Neha que pronto se irá a trabajar en la revista rival y él designará al futuro director del lugar. Neha, para agradarlo y obtener ese ascenso, lo invita a su casa y le comenta que tiene 2 nuevos amigos que son gays, por lo que el director, a quien también le gustan los hombres, acepta ir. A los pocos días Kunal recibe su carta de inicio de proceso de residencia, pero Samir no recibe la suya y recuerda que la dirección que puso fue la de su madre en Londres. Simultáneamente vemos que la madre de Samir recibe el documento y lo lee. Al ver que es su hijo y otro hombre solicitando residencia como pareja, se altera mucho y decide viajar a Miami. Neha le dice a Samir y Kunal que se vistan bien, pues la visitará su jefe. Kunal se rehúsa, pero Samir ya le había dicho que sí antes. El director llega a la casa de Neha. Samir se presenta con el director. Este se emociona con Samir. Más tarde tocan a la puerta. Es el funcionario de migración, quien lleva los casos de las parejas del mismo género. Dice que viene para una inspección sorpresa, para evitar fraudes. Samir y Kunal se ponen nerviosos, por lo que intentan actuar más afeminados. Luego ponen música para bailar, y alguien más llega al apartamento. Es la madre de Samir. Ella se desmaya al ver a su hijo abrazado de manera comprometedora con el jefe de Neha. Más tarde la señora recupera la conciencia y regaña a su hijo. Le reprocha su actuar, ya que no puede creer que le está haciendo eso.
El funcionario de inmigración dice que ahora entiende que llevan una doble vida, porque Samir tiene una madre muy conservadora. Esto entristece al funcionario, pues piensa que por esto Kunal y Samir no pueden ventilar su amor libremente por miedo a la madre y la cultura. Al día siguiente, Neha va a su trabajo, a la reunión de la revista, donde nombrarán al nuevo director. Neha está feliz pensando que es a ella a quien elegirá el jefe, pero a quien nombran es a otro hombre llamado Avi. Neha se decepciona y se entristece. Más tarde ella vuelve a su apartamento y se va a llorar a su cuarto. La madre de Samir la ve y va a consolarla. Le pregunta qué le pasa y ella le cuenta que no recibió el ascenso y que ha trabajado muy duro para eso. La señora le dice que no se atormente por eso, que ya vendrá una mejor oportunidad, pues todo sucede por algo. Esto tranquiliza a Neha, por lo que también le pide a la señora que por favor acepte la relación de Samir y Kunal, pues ellos se aman. La madre triste abraza a Neha y se resigna. Al día siguiente la madre de Samir le hace el ritual de bendición a Kunal, aceptándolo como la pareja de su hijo. Les da la bendición y dice que volverá a su casa en Londres, pues ya no tiene más que hacer ahí, y solo espera que su hijo Samir sea feliz. En el trabajo, Avi le pide a Neha que rediseñe la revista y que lo presentarán en 2 semanas. Neha se enoja, dice que eso es muy poco tiempo y que ya sabe que su plan es sacarla de la empresa. Avi le dice que eso no es cierto y que se lo pide porque confía mucho en ella, pues es de las mejores en la revista. Neha se va molesta. Neha le cuenta todo a Samir y Kunal. Ellos dicen que no hay problema y le ayudarán con el proyecto de rediseñar la revista. Kunal le deja un álbum de fotos de su autoría a Neha. Luego le ayuda con las fotografías para la nueva presentación de la revista. Hacen todo el montaje en un parque. Kunal se alegra de estar cerca a Neha, pues le gusta. Ahí también está Samir, quien observa mucho a Neha, pues también se siente atraído por ella. Llega el día de la presentación de su proyecto del nuevo diseño. El nuevo director le aplaude, pues le gustó mucho el trabajo que hizo. Días más tarde hacen el lanzamiento de la nueva portada y el diseño para la revista de manera oficial y pública. Felicitan a Avi, pero este toma a Neha de la mano y dice que todo es gracias a ella. Esto hace muy feliz a Neha. Otro día, en el parque, Neha hace caer el helado de un niño, por lo que le compra otro. El niño corre con su helado a donde está su padre. Neha ve que es su jefe. Neha y Avi hablan un poco. Él le confiesa que su esposa y madre del niño los abandonó por otro hombre y que hace poco su madre, quien era la que los ayudaba, perdió la vida. Kunal le informa a Samir que se irá por unos días fuera de la ciudad, pues le dieron un contrato para un proyecto fotográfico. Por esto Samir aprovecha de llevar a Neha a un parque de diversiones y coquetearle. Neha le agradece por su amistad. En el trabajo, Neha es ascendida por Avi a subdirectora ejecutiva de la revista. Ella le agradece. Ese día Samir decide ir a hablar con Neha y contarle toda la verdad y que quiere una relación con ella. Todo esto lo dice pensando que Neha está en ese lugar, pero quien está escuchando todo es Kunal, quien se enfada por querer traicionarlo y tomar ventaja para quedarse con Neha. Al final Kunal le dice que mañana será el cumpleaños de Neha y que reservó en un lugar de eventos. Le dice que vaya en la noche y se reúnen ahí los 3. Samir llega al encuentro, pero se trata de una emboscada, pues hay muchas mujeres que esperan un show, por lo que lo toman y se divierten con Samir. Mientras, Kunal le cocina a Neha y comparten la noche. Ven una película y bailan. Neha le agradece por todo, pero también como su amiga. Al día siguiente, Samir pelea con Kunal por la mala broma, pero Neha los detiene y les dice que deben dialogar. Por su parte, en la oficina, Avi invita a Neha a salir. Ella le dice que no puede, pues debe hablar con sus amigos para arreglar unas diferencias que hay, pero Avi le dice que no hay problema, que se reúnan los 4 y Neha acepta. Llega el momento del encuentro. Neha, Samir y Kunal van a una subasta, pero terminan discutiendo y haciendo mofa el uno del otro. Al final, accidentalmente, dañan la pieza que está en la subasta, por lo que el subastador dice que por el daño harán la hora feliz, donde se subastará el tiempo de diversión con Samir y Kunal. Al principio solo ofrecen $10, pero Samir y Kunal empiezan a bailar y van subiendo la apuesta hasta que Neha ofrece $5,000 y cierran la subasta. Luego Samir y Kunal cantan una canción para Neha, Desi Girl. Bailan y coquetean con ella, hasta que al lugar llega también Avi. Neha los saluda muy efusivamente, por lo que Samir y Kunal sienten celos.
Samir y Kunal le preguntan a Neha qué le ve a Abhi. Ella dice que él es muy formal, por lo que ellos van y le comentan a Abhi que debe vestirse más florido, y así lo hace. Luego, cuando Neha dice que le gusta el vello del pecho en los hombres, Samir y Kunal le dicen a Abhi que debe depilarse, y así lo hace. Luego Neha dice que le gusta que Abhi es muy caballeroso y considerado, por lo que Sam y Kunal le dicen a Abhi que debe ser más rudo con Neha si quiere conquistarla. Así lo hace Abhi. Pero Neha se siente muy mal, pues aparte de hacerle pagar la cuenta, le tira la puerta en la cara haciéndola caer. Abhi le pide disculpas y le cuenta que todo han sido sugerencias de sus mejores amigos para conquistarla. Neha se sorprende mucho por esto. En el apartamento, Neha habla con Samir y Kunal. Les dice que ya sabe lo que estaban haciendo con Abhi, pero que él se quedará con ella, pues a Abhi no le gustan los hombres, pensando que ellos lo hacían por estar pretendiendo a Abhi y no a Neha. Samir y Kunal se molestan por la malinterpretación, pero le dicen a Neha que no se preocupe, que viva su romance con Abhi, pues ellos no lo pretenden. Samir y Kunal idean un nuevo plan de cómo apartar a Neha de Abhi. Esta vez involucran al pequeño hijo de Abhi, diciéndole al niño lo que debe hacer, además de que debe evitar que su padre esté con Neha, pues si sucede, él pasará a segundo plano. El pequeño al escuchar esto se siente muy triste, pues quiere mucho a su padre. Abhi invita a Neha a un partido de hockey. Samir le dice al niño que debe ser rebelde con Neha, pues le robará a su padre. Neha también recibe otra llamada, es la entrega de un pedido de una joyería, y piensa que Abhi le pedirá matrimonio, por lo que se pone nerviosa. Llega el día del partido, Neha se queda sola con el niño y lo regaña fuerte. Luego vuelve Abhi y Neha se va a saludar a sus amigos. El niño le dice a su padre que no le gusta Neha y no quiere perderlo a él, por lo que Abhi abraza a su hijo y se siente triste. Neha por su parte le confiesa a Samir y Kunal que Abhi le pedirá matrimonio, pero estos se sorprenden y le dicen que no acepte. Además le confiesan toda la verdad, que no son gays y que se sienten atraídos por ella. Neha queda en shock. Simultáneo en la pantalla aparece la inscripción "Cásate conmigo, Neha". Ella se acerca a Abhi, pero Abhi le dice que no puede hacerlo y que lo perdone, pues su hijo es su prioridad, y se va. Neha queda confundida y decepcionada. Al día siguiente, Neha le pide a Samir y Kunal que se vayan de su apartamento y que se olviden de que ella existe. Estos le piden perdón y explican su situación. Sin embargo, Neha no acepta. Otro día, en una fiesta de moda, llegan Samir y Kunal a pedirle perdón a Neha nuevamente, pero esta se niega. Luego aparece Abhi. Como Samir y Kunal se sienten mal por estropear la relación entre ellos, le cuentan toda la verdad a Abhi y Neha, pues mediante el niño generaron discordia en la relación. Abhi se molesta mucho por eso, pues crearon incertidumbre en su hijo, y este es solo un niño indefenso. Samir y Kunal piden perdón. Luego van a la tarima y le piden a la gente que convenzan a Neha de perdonarlos, pues ella es su mejor amiga. La gente hace porras. Luego Abhi le dice que se besen si quieren el perdón de Neha. Samir y Kunal se niegan, pero al valorar la amistad entre ellos y Neha, lo hacen. Con esto Neha ve que sí la aprecian realmente y los perdona, pues es algo que nunca habrían hecho. Además, Samir y Kunal le piden a Abhi que se case con Neha, y este, sabiendo ya toda la verdad, acepta. Así todos quedan felices, y al final hay una canción. Se nota que es muy el estilo de Dharma Producciones. Es muy divertida la primera mitad de la película, en las interacciones entre Kunal y Samir tratando de actuar como pareja. Ambos actores, Abhishek y Abraham, lo hicieron muy bien, a mi parecer. Y la palabra dostana significa amistad. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado